Estudios Bíblicos Logos presenta. Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos la separación de Lot y el enigma geográfico de Sodoma y Gomorra. Veremos cómo Abraham le da la oportunidad a Lot de escoger primero. Y buscaremos la verdadera ubicación de las ciudades de la llanura del Jordán. Este episodio es uno de los más reveladores sobre el carácter de los dos líderes. Comparamos la generosidad y desprendimiento de Abraham frente a la visión puramente materialista de Lot. Además, también presentamos una gran contradicción acerca de la ubicación montañosa que se le da actualmente a Sodoma, versus la zona geográfica de la Gran Llanura, mencionada literalmente en la Biblia. Es un punto de análisis crítico, muy valioso para cualquier estudioso de la geografía bíblica. Tras la crisis en Egipto, la familia de Abraham regresó por etapas desde el Negev hasta su punto de origen espiritual, el altar entre Betel y Jai. Este viaje, por sus jornadas, sugiere una marcha lenta y cuidadosa, moviendo grandes cantidades de ganado y servidumbre. Durante este periodo de transición, se registran eventos importantes en la línea de los patriarcas. En el 1920 a.C., muere Reu, tatarabuelo de Abraham, a los 239 años. Representaba la generación número 16 desde Adán, y probablemente falleció en las tierras caldeas. En el 1916 a.C., se produce la crisis del espacio que ocupaban Abraham y Lot, cuando habían pasado 7 años desde la entrada a Canaán. La prosperidad obtenida en Harán y multiplicada en Egipto se convierte en un desafío logístico. La convivencia se volvió insostenible. Abraham y Lot compartían el monte entre Betel y Jai para evitar a los pobladores locales, como los cananeos y fereceos. Pero sus posesiones eran ya tan vastas, que la tierra no era suficiente. ¿Quiénes eran los fereceos? Aunque su origen exacto no se detalla, se infiere que eran una rama de la descendencia de Canaán, posiblemente habitantes de aldeas sin murallas, o zonas rurales, conviviendo con los cananeos más urbanizados. Ante las riñas constantes, Abraham demuestra su madurez espiritual. En lugar de reclamar su derecho como tío y patriarca, le otorga a Lot la primacía en la elección, priorizando la paz familiar sobre la riqueza territorial. Lot, guiado por la vista y no por la fe,
observó la llanura del Jordán. Antes de la destrucción divina, esta zona era un oasis comparable al huerto de Edén, o a la fertilidad del Nilo en Egipto. La paradoja nos enseña que Lot eligió la llanura por su riego y facilidad, pero terminó viviendo dentro de una sociedad que la Biblia califica en el libro del Génesis, capítulo 13, verso 13, como pecadora contra Jehová en gran manera. El enigma geográfico de Sodoma y Gomorra. El objetivo con este tema es desmantelar una interpretación geográfica común, como lo es la ubicación de Sodoma y Gomorra, al sur del Mar Muerto. ¿Cómo lo haremos? Mediante una exégesis bíblica muy sólida. El argumento sobre el uso espiritual o simbólico de los nombres de Sodoma y Gomorra, por parte de los profetas, es la clave. Para los tiempos de los profetas Isaías o Ezequiel, esas ciudades eran cenizas, por lo que su mención solo servía como un espejo moral para la corrupción de Jerusalén o Edom. La ubicación de estas ciudades sigue siendo objeto de debate. La tradición las sitúa al sureste del Mar Muerto, pero si lo analizamos correctamente, y si de verdad estuvieran en esa zona escarpada, no encajarían con la descripción bíblica de las ciudades de la llanura. Esta teoría es quizás basándose en una interpretación literal de Ezequiel capítulo 16, verso 46, donde se menciona a Sodoma como la hermana menor que habita al sur de Jerusalén. Sin embargo, este enfoque presenta serias inconsistencias que se pueden identificar magistralmente. Para el tiempo de los profetas, Sodoma ya no existía físicamente. Por tanto, sus menciones en la Biblia solo suelen ser de manera simbólica o comparativas, en lo que al carácter espiritual se refiere. En la monarquía los profetas usaban Sodoma como un estándar de maldad. Isaías 1, verso 10 y 11, llama príncipes de Sodoma a los líderes de Jerusalén, para denunciar su hipocresía religiosa. En el Apocalipsis 11 verso 8, se le llama Sodoma y Egipto a la ciudad donde el Señor fue crucificado, la cual es Jerusalén, indicando un estado moral, no una ubicación geográfica. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 46, al mencionar a Sodoma como la hermana menor de Jerusalén, ubicada al sur, es muy probable que el profeta se refiera a esa Edom, que eran descendientes de Esaú, quienes heredaron el carácter pecaminoso que Sodoma representaba en la antigüedad. Para encontrar la ubicación real de Sodoma y Gomorra, debemos volver al lugar exacto, donde Abraham y Lot estaban parados en el año 1916 a.C. El monte, entre Betel y Jai. Este punto es una de las zonas más altas de la región central de Canaán. Desde allí, el panorama es revelador. Hacia el occidente, se encuentra Betel. Hacia el oriente, se encuentra Jai. Y más allá, el profundo descenso hacia el valle del Jordán. Si nos simulamos una visión panorámica de lo que Lot pudo ver al alzar sus ojos hacia el oriente,
podremos observar claramente que a su vista estaba toda la llanura del Jordán, la cual era una zona de riego, según Génesis 13, verso 10. Las ciudades de la llanura era lo que debía estar en su campo visual, directo desde ese monte. Si nos colocamos hoy, en ese mismo sitio y miramos hacia el este, la lógica nos dicta que Lot no miró hacia el extremo sur del Mar Muerto, ya que queda oculto por la curvatura y las montañas de Judea, sino que miró hacia la llanura del Jordán, que era la zona fértil, y que se extiende al norte y noreste del Mar Muerto. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Existe una distinción vital entre las dos teorías más importantes. En primer lugar, el río Jordán nace en el monte Hermón y desciende hasta el Mar Muerto. Al norte de este mar, el río crea una llanura fértil y regada. Por otro lado, el Valle de Sal, o Valle de Sidim, se ubica al sur del Mar Muerto. Lo que quedaba de este valle es una cuenca salina, donde antaño pudo fluir el río Pisón hacia el Mar Rojo. En tiempos de Abraham, esa zona ya no contaba con el caudal del Jordán. Para que Lot viera una llanura de riego como el huerto de Jehová, debía estar mirando hacia donde el agua aún fluía. Es imposible ver el valle de Sidim desde Betel por dos razones. Primero, por la distancia. El sur del Mar Muerto está a unos 115 kilómetros de distancia, fuera del alcance visual de Lot, para el momento de la elección. Segundo, por razones topográficas, ya que la curvatura y los montes ocultan esa zona. En cambio, la llanura norte está a solo 50 kilómetros en su punto más amplio, siendo perfectamente visible. La separación entre Abraham y Lot no fue solo de distancia, sino de identidad nacional. El río Jordán se convirtió en el límite fronterizo. Abraham, ubicado al occidente, se mantuvo en la tierra de Canaán, habitando en las zonas montañosas de Hebrón, mientras que Lot, ubicado al oriente, cruzó el Jordán hacia la llanura oriental. Esta elección sacó a Lot prácticamente de la tierra prometida original, para asentarlo en lo que hoy es Transjordania. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esta oferta de Abraham implicaba que uno se quedaría en el núcleo de la promesa, o Canaán, y el otro en la periferia. El tiempo confirmó esto con los hijos de Lot, Moab y Amón, cuyos reinos se establecieron precisamente al oriente del Jordán y el Mar Muerto. Un detalle crucial en esta investigación es la alineación de Zoar. Según el texto, Lot miró hacia la llanura, en dirección a Zoar. Si Lot estaba en el monte entre Betel y Jai, y miró hacia el oriente, como se especifica en Génesis 13, versículo 11, luego entonces, Zoar debía estar alineada perfectamente al este de ese punto.
Esto sitúa a las 5 ciudades destruidas, en el Valle del Jordán, probablemente al noreste del Mar Muerto. Y no en el extremo sureste donde la tradición suele colocarlas. La Biblia identifica 5 ciudades principales en la llanura, conocidas por su cercanía y sus alianzas militares: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Aunque compartían la llanura con Jericó, esta última siempre aparece como una entidad independiente. Es fundamental reconocer que estas ciudades formaban parte integral del territorio de Canaán. La prueba irrefutable se halla en la delimitación de fronteras, que se describe en el libro de Génesis, capítulo 10, verso 19, donde se especifica que el límite occidental iba desde Sidón, en dirección al sur, pasando por Gerar, hasta llegar a Gaza. Y por el límite oriental, iba en dirección desde Sidón hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, descendiendo hasta Lasa. Esta descripción geométrica sitúa a Sodoma y sus vecinas en la franja oriental de la tierra de Canaán. Al colocar a Sodoma en el extremo norte de la llanura, cercana a la línea de latitud de Sidón, se entiende por qué Lot, tras cruzar el Jordán cerca de Zoar, fue extendiendo sus tiendas hacia el norte hasta establecerse en la ciudad principal. Tras la partida de Lot, en el 1916 a.C., Jehová ratifica su promesa a Abraham, con un énfasis geográfico. Mira hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Sin embargo, aquí encontramos una de las mayores lecciones de fe de la historia. A pesar de que Abraham vivió 100 años exactos en Canaán, siempre vivió como un extranjero. Como bien se señala en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 9, Abraham habitó en tiendas, sin construir ciudades ni palacios. El único terreno que Abraham llegó a poseer legalmente no fue para vivir, sino para morir. El campo de Macpela, comprado únicamente como sepulcro. Abraham entendió que la promesa no era para su disfrute inmediato, sino para una descendencia que heredaría la tierra en tiempos lejanos. Mientras Lot se sumergía en la cultura urbana y pecaminosa de la llanura, Abraham buscó la soledad de las alturas en Hebrón. Se estableció en el encinar de Mamre, un lugar caracterizado por sus robustos robles, y perteneciente a un amorreo llamado Mamre. Fiel a su costumbre de santificar sus estancias, Abraham edificó allí su tercer altar a Jehová, marcando los hitos de su caminar espiritual. Abraham se asienta en Hebrón, como un hebreo apartado, mientras Lot se convierte en ciudadano de Sodoma. Esta disposición geográfica será el escenario del próximo gran conflicto: la guerra de las coaliciones de reyes.